En esta presentación, compartimos un proceso utilizando una cantidad limitada de información para medir sus impuestos y revisar las opciones que tiene para ahorrar en su factura de impuestos antes del fin de año. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies en representación del Departamento de Educación y Cuidado Infantil de Nuevo México, West y Growing Up New Mexico, y no pretende constituir asesoría legal, fiscal o financiera. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. En la conversación de hoy, discutiremos cómo comenzar, qué información deberá recopilar y revisar, y estrategias para ahorrar impuestos en este momento. Muchos dueños de negocios realizan una revisión fiscal, generalmente entre agosto y octubre. A pesar de que esto en realidad es a finales del verano y a principios del otoño, a menudo se le llama revisión fiscal a mitad de año. Este esfuerzo puede ser importante, ya que le permite ver hacia dónde se dirige su responsabilidad fiscal antes de que termine el año, cuando muchas oportunidades para afectar su responsabilidad fiscal concluyen. Además, llevar a cabo una revisión puede ayudarle a comprender su responsabilidad fiscal, ya que está obligado por ley a pagar al menos el 90% de sus impuestos reales para el año actual o el 100% de sus impuestos del año pasado para evitar una multa. Una revisión fiscal antes del fin de año puede ayudarle a planificar cuánto más necesita pagar en impuestos estimados para evitar pagar aún más en multas. La revisión implica verificar sus ingresos, el dinero que ha obtenido hasta ahora, y gastos de este año en comparación con los del año pasado, así como el beneficio resultante, es decir, ingresos menos gastos. También querrá comprobar cuánto ha pagado en impuestos hasta ahora. Este proceso puede ser tan detallado como usted elija, desde simplemente verificar si está ganando más dinero hasta esencialmente preparar sus propios impuestos. Antes de iniciar su revisión fiscal, debe realizar dos actividades. En primer lugar, debe revisar sus impuestos del año anterior. Esto le proporcionará ideas sobre deducciones y otras estrategias que puede utilizar este año. Si usted es un empresario individual, la forma más fácil de evaluar sus impuestos es utilizar esta sencilla aplicación gratuita en línea de la Asociación de la Primera Infancia de Wisconsin y Civitas Strategies. Puede acceder a ella en inglés y en español. En segundo lugar, usted querrá recopilar información sobre sus ingresos, gastos y pagos de impuestos estimados. Específicamente, usted querrá ingresos, todos los ingresos hasta la fecha de cualquier fuente, subsidio, pagos de las familias, el programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos y más. Esto debe incluir los pagos realizados en cualquier forma, incluyendo dinero en efectivo, cheques, aplicaciones de dinero en efectivo como Venmo o Cash App. No solo incluya los ingresos que tiene ahora, sino también los que cree que recibirá a finales de año. Gastos. Todos los gastos que ha tenido hasta la fecha en su negocio, incluyendo nóminas, alquiler, intereses hipotecarios, servicios públicos, suministros, etc. Los proveedores a domicilio deben utilizar su cálculo de tiempo y espacio siempre que sea aplicable. Estimación de impuestos. Si usted es un propietario único, es probable que esté pagando impuestos estimados trimestralmente.
Si usted tiene una corporación S o LLC que tributan como una corporación S, su salario es un ingreso W2 y debe tener la retención de impuestos incluidos en su nómina. Sin embargo, sus ganancias, la cantidad que se paga a sí mismo por encima de sus ingresos W2, requerirá impuestos estimados. Vamos a compartir más sobre cómo se puede determinar si usted está en buen camino más adelante en esta herramienta, pero por ahora usted puede encontrar sus impuestos estimados en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Si usted tiene un sistema de contabilidad como QuickBooks o FreshBooks, es probable que pueda obtener una gran parte de la información de un informe de pérdidas y ganancias. Si no lo tiene, no se preocupe. Puede revisar sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros métodos de pago para recopilar la información. Ahora que tiene su información lista, hay dos enfoques para estimar su carga fiscal, uno basado solo en su beneficio y otro utilizando una calculadora basada en su ingreso familiar general y características. Repasaremos ambas opciones. De las dos opciones, hacer su revisión basada solo en el beneficio es la más rápida, pero también es menos precisa que basarla en su ingreso familiar. Es probable que pueda recorrer esta opción en unos 15 a 20 minutos. Paso 1. Determine su beneficio. Reste sus gastos totales de sus ingresos totales. Recuerde que esto debe incluir sus cantidades reales y estimadas hasta el final del año. El número resultante es su beneficio. Por ejemplo, si la información de Tanya mostró $105,000 en ingresos y $67,000 en gastos, su beneficio sería de $38,000. $105 de ingresos menos $67,000 de gastos da un total de $38,000 de beneficio. Paso 2. Determine sus impuestos estimados. Cuando los propietarios únicos tienen un beneficio, se les exige pagar tanto el impuesto por cuenta propia como el impuesto sobre la renta. Si usted es propietario de una corporación S o una LLC tratada como una corporación S, su ingreso W2 es un gasto, por lo que su beneficio se grava como ingreso regular, es decir, no hay impuesto por cuenta propia. Una buena estimación de cuánto de su beneficio se gravará es utilizando una tasa del 20%, si no tiene impuesto estatal sobre la renta, o del 25% si lo tiene. Considere el siguiente ejemplo. Tanya tuvo $38,000 de beneficio y vive en un estado sin impuesto sobre la renta. En su caso, querría estimar su beneficio utilizando una tasa del 20%. $38,000 de beneficio por 0.20, que es la tasa de impuesto estimado, da un total de $7,600 de impuestos estimados. Usando esta tasa, Tanya puede asumir $7,600 en impuestos estimados para el final del año. Luego, Tanya puede comparar esta cantidad con lo que ya ha pagado. Tanya había consultado el sitio del IRS cuando recopiló sus datos y vio que había pagado $6,000 en impuestos estimados a principios de año. $7,600 impuestos estimados totales menos $6,000 de impuestos pagados hasta la fecha da un total de $1,600 de impuestos estimados restantes. Basándose en esta información, Tanya debería pagar otros $1,600 antes del 31 de diciembre. En este caso, Tanya tenía un número positivo para su beneficio, pero digamos que no lo tenía y encontró que perderá dinero para el final del año. En este caso, el impuesto estimado de Tanya sería cero. También querrá examinar detenidamente sus ingresos y gastos para ver si había alguna manera de reducir costos o aumentar ingresos. Paso 3. Ahorrar impuestos. Antes de emitir un cheque por impuestos estimados adicionales, querrá revisar la sección a continuación sobre estrategias para ahorrar impuestos.
A medida que las use, podría ajustar sus números para saber mejor cuánto debe pagar antes del fin de año. Volviendo a Tanya, digamos que decidió poner $5,000 de su beneficio en una SEP IRA, una cuenta de jubilación empresarial donde puede deducir el costo de sus gastos comerciales. Los ingresos de Tanya todavía se estiman en $105,000, pero sus gastos han aumentado a $72,000. Los $67,000 originales más los $5,000 adicionales para su SEP IRA. $105,000 de ingresos menos $72,000 de gastos da un total de $33,000 de beneficio. Dado que su beneficio es menor, sus impuestos estimados también serán menores. $33,000 de beneficio por 0,20, que es la tasa de impuestos estimados, da un total de $6,600, que son los impuestos estimados. Dado que ya había pagado $6,000 en impuestos estimados en este escenario, ahora Tanya solo necesita pagar $600 más para el final del año. Ahora digamos que Tanya quiere un número más exacto de su factura estimada de impuestos. En este caso, puede utilizar un enfoque basado en los ingresos familiares. Aunque necesitará algunos datos más para utilizar este método, también acabará obteniendo una cifra más precisa para sus impuestos basada en los ingresos y deducciones familiares. Paso 1. Recopilar datos adicionales. Además de la información que ya recopiló, para utilizar este enfoque, también querrá tener cualquier información de ingresos W2 para usted y o su cónyuge, específicamente su salario anual total y cuánta retención se ha sacado. Puede hacerlo consultando su última nómina para ver los importes anuales hasta la fecha. Si los divide por el número de meses hasta la fecha para obtener una cantidad mensual media y luego los multiplica por 12 meses para obtener una cantidad anual. La nómina del cónyuge de Tanya mostraba que hasta finales de junio había ganado $54,000 y tenía $12,000 en impuestos retenidos. En este caso, dividimos ambas cifras por 6, ya que estamos a finales de junio, para obtener una media mensual de $9,000 de salario y $2,000 de retención. A continuación, podemos multiplicar las medias mensuales por 12 para obtener una media anual. Salarios anuales, $54,000. Salarios hasta junio, dentro de 6 meses, $9,000 de salarios por mes. Impuestos retenidos mensualmente, $12,000. Estos son los impuestos hasta junio, dividido dentro de 6 meses, da un total de $2,000 de retención al mes. Salario anual, $9,000 por 12 meses, da un total de $108,000. Impuestos anuales retenidos, $2,000 por 12 meses, da un total de $24,000. Además, deberá tener información sobre la edad y el nivel educativo de sus hijos, los intereses hipotecarios del año y los impuestos sobre las propiedades. Paso 2. Calcule sus impuestos estimados. Calcular los impuestos estimados utilizando los ingresos y las características de la familia puede llevar mucho tiempo hacerlo a mano. Sin embargo, hay muchas calculadoras gratuitas en línea que puede utilizar. Tanya introdujo su información e incluyó los ingresos de su cónyuge, los suyos y la información sobre sus 2 hijos. Los resultados muestran que cuando se incluyen sus deducciones para toda su familia, Tanya no necesita hacer ningún pago de impuestos, ya que el total de impuestos adeudados para su familia, $15,886, es menor que la retención para su cónyuge, $24,000. Paso 3. Mitigar los impuestos. En el ejemplo del segundo paso, Tanya no tuvo que pagar impuestos adicionales, pero si lo hiciera, o incluso si quisiera ahorrar más, todavía está a tiempo de mitigar su factura fiscal. En la siguiente sección le explicaremos cómo hacerlo. Además, querrá tener información sobre las edades y el estatus educativo de sus hijos, el interés de su hipoteca durante el año y sus impuestos a la propiedad. Paso 2. Calcule sus impuestos estimados.
Calcular sus impuestos estimados utilizando el ingreso y las características de su familia puede llevar mucho tiempo si se hace a mano. Sin embargo, hay muchas calculadoras gratuitas en línea. Tonya ingresó su información e incluyó los ingresos de su cónyuge, los suyos y la información sobre sus dos hijos. Los resultados muestran que cuando se incluyen sus deducciones para toda su familia, Tonya no necesita hacer ningún otro pago de impuestos, ya que los impuestos totales adeudados por su familia, $15,886, son inferiores a la retención de su cónyuge, $24,000. Paso 3. Ahorrar impuestos. En el ejemplo del paso 2, Tonya no necesitó pagar impuestos adicionales, pero si lo hiciera o incluso si quisiera simplemente ahorrar más, todavía tiene tiempo para ahorrar en su factura de impuestos. En la siguiente sección compartiremos cómo hacerlo. Saber cuánto debe es solo una parte del ejercicio. También desea identificar cómo puede reducir su factura de impuestos mientras tenga tiempo. Aquí están las estrategias más comunes utilizadas por los proveedores de cuidado infantil. Contribuir a un plan de jubilación. Si aún no tiene un plan de jubilación para su negocio, establecer uno podría proporcionar ventajas fiscales. Las contribuciones realizadas a un plan de jubilación en nombre del dueño del negocio y los empleados suelen ser deducibles de impuestos. Maximizar su deducción de negocio en casa. Cuidado familiar. Si tiene un negocio de cuidado familiar, una de las deducciones más grandes que puede obtener es por el uso comercial de su hogar. Querrá asegurarse de registrar su tiempo con precisión y capturar gastos por uso exclusivo o regular. Maximizar su deducción de negocio en casa. Centro. Si es propietario de un centro de negocios y es apropiado, es posible que desee deducir los costos de su oficina en casa. Buscar otras deducciones. Puede valer la pena revisar las cosas que necesita para este año y el próximo. ¿Hay elementos en los que puede abastecerse ahora? Tal vez una estructura de juego que ha querido reemplazar durante años. ¿Hay algo que está alquilando que pueda querer comprar? Para ser claro, querrá asegurarse de no gastar frívolamente. Si puede hacer una compra este año que le ahorrará dinero, eso es genial, pero comprar algo que no necesita no es un buen uso de su dinero. Reducir deudas. Si su negocio tiene deudas, esta podría ser una buena oportunidad para reducirlas. Esto podría ahorrarle dinero a largo plazo al reducir los pagos de intereses. Crear un fondo de reserva. Tener un colchón financiero puede ser beneficioso para cualquier negocio. Si tiene ganancias más altas y gastos constantes, considere apartar parte de esas ganancias en un fondo de reserva para cubrir gastos futuros o gastos inesperados. Invertir en la expansión del negocio. Con ganancias más altas, podría considerar invertir en el crecimiento de su negocio. Esto podría implicar contratar más personal, ampliar sus instalaciones físicas, lanzar nuevos productos o servicios o invertir en mercadeo y publicidad. Estas inversiones podrían llevar potencialmente a ingresos aún más altos en el futuro. Aplazar ingresos. Si es posible, podría considerar aplazar algunos ingresos hasta el próximo año fiscal. Esto podría involucrar, por ejemplo, retrasar la facturación hasta el comienzo del próximo año. Sin embargo, esta estrategia debe usarse con cuidado, ya que podría aumentar su responsabilidad fiscal para el próximo año. Contribuciones benéficas. Por último, considere hacer contribuciones a organizaciones benéficas. No solo esto apoya a la comunidad y puede actuar como publicidad, sino que también podría proporcionarle a su negocio una deducción fiscal. Como se mencionó anteriormente, cuando revise sus números, puede descubrir que los impuestos no son su problema, sino que en cambio está en camino de ganar menos dinero que el año pasado o incluso de perder dinero. Si este es su caso, es posible que desee revisar y reducir gastos.
El primer paso debe ser revisar detalladamente todos sus gastos comerciales para identificar áreas donde se puedan reducir los costos sin afectar la calidad de sus servicios. Esto podría incluir cambiar a bienes o servicios más rentables, reducir costos generales innecesarios o identificar formas de utilizar los recursos de manera más efectiva. Mejorar los procesos de facturación y cobro. Si las familias que pagan lentamente son un problema, considere mejorar sus procesos de facturación y cobro. Esto podría ayudar a aumentar el flujo de efectivo y reducir la necesidad de endeudarse para cubrir gastos. Explorar opciones de financiamiento. Si está enfrentando un problema temporal de flujo de efectivo, considere un préstamo comercial a corto plazo o una línea de crédito para ayudar a cubrir los gastos. Sin embargo, esto debe abordarse con precaución, ya que podría llevar a obligaciones financieras adicionales. Evaluar la estrategia de precios. Si los costos han aumentado, podría ser necesario aumentar los precios. Sin embargo, esto requiere una cuidadosa consideración, ya que podría afectar la retención de clientes y el volumen de ventas. Buscar orientación profesional. Si continúa luchando con ingresos más bajos y gastos más altos, busque la ayuda de un asesor financiero o consultor de negocios para obtener apoyo. Ellos pueden proporcionar una perspectiva fresca y sugerir estrategias para mejorar la estabilidad financiera. La planificación proactiva para el ahorro de impuestos al final del año es un proceso crucial para los propietarios de negocios. Al analizar sus ingresos, gastos y pagos de impuestos estimados, puede estimar su beneficio y obligaciones fiscales. Además, puede brindarle la oportunidad de cambiar la dirección de su negocio si encuentra que los ingresos, no los impuestos, son su mayor problema. Recuerde que son estrategias generales y el enfoque óptimo dependerá de los detalles específicos de su negocio. Siempre es una buena idea consultar con un profesional de impuestos o finanzas para asegurarse de que está tomando las mejores decisiones para la situación única de su negocio. Visite www.crecernm.org para encontrar nuestra información de contacto, inscribirse en el programa de asesoramiento, acceder a los recursos para proveedores de Crecer Nuevo México, las herramientas recomendadas por el SECD para ayudarle a establecer su negocio y mucho más. Todos los recursos están disponibles en inglés y español.